Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Faith Orthodox Baptist Church comunicando, predicando la palabra de Dios, participando con ustedes, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, es la palabra que nos vamos buscando. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. La fe de nosotros está fundamentada y asentada prácticamente o verdaderamente en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es lo que predicamos. ¿Qué es lo que no nomás lo predicamos? Lo practicamos, lo vivimos en nuestras vidas y eso es una gran bendición para nosotros. Y queremos pues compartir con ustedes las bendiciones que el Señor puede derramar con aquellos que obedecen su palabra, que se interesan en las cosas de Dios. Es muy bonito vivir la vida, es muy bonito vivir, trabajar, ambicionar, no envidiar, pero sí ambicionar vivir mejor. Eso nada tiene de malo. Lo que tiene de malo es el amor al dinero, el amor a las riquezas, andar en el mundo, eso es lo malo. ¿Qué es andar en el mundo? Andar haciendo cosas que no son buenas. Y sabemos y entendemos, cada ser humano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, dicho esto, esperando que estén bien de salud y que se han gozado con sus familias. ¿Es domingo? ¿Qué fecha es, mija? 27. Domingo 27 de febrero. Ya termina el mes de febrero. Vamos a entrar en marzo. Los domingos estamos viendo las epístolas de Pablo, los tesalonicenses. Los miércoles estamos viendo lo que es el libro de Romanos. Este domingo vamos a continuar, porque ya es continuación, estamos en la segunda epístola del apóstol Pablo y vamos a entrar precisamente en el capítulo 2, vamos a leer del 1 al 6 y vamos a tratar de aprender, porque estamos aprendiendo nosotros, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es una crítica, no es juzgar a nadie, no es a fuerzas, es una invitación. El que quiera saber cosas de Dios, el que quiera aprender qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de los tiempos finales, escatología, ¿verdad? Los últimos tiempos. Pues es el momento, estamos precisamente estudiando lo que es escatología, lo que es todo lo que es los finales de los tiempos, cuáles son los principios, qué eventos hay. A veces oímos de que hay profecías de alguien más y ponemos atención a las profecías que alguien, un ser humano común y corriente escribió, que realmente las profecías que están en la Biblia. Todos tenemos derecho de creer lo que queramos, no estamos obligando a nadie, no es religión, es Biblia lo que predicamos aquí, palabra de Dios. Si gusta acompañarnos, en el templo abrimos los domingos de 11, regularmente, en estos tiempos, de 11 a 12 del día, es una hora nada más. Los miércoles es de ¿qué horas? De 7 a 8, otra hora nada más. Una hora cada día y es suficiente. Cuando vaya pasando el tiempo y haya menos pandemia, pues continuaremos abriendo, como continuamos todavía, aquellos que quieran acompañarnos en el servicio, la grabación. Lo que no tenemos ahorita por medio del video es la alabanza, porque pues realmente estamos nada más grabando, pero habiendo ya que haya asistencia, pues vamos a volver a tener los servicios de escuela dominical, clases para los jóvenes, los niños, aquellos que gusten acompañarnos, que tengan niños, jóvenes, con gusto los recibimos, la puerta está abierta para todo aquel que quiera venir. Bien, después de la invitación pasamos a pedirle a Betsy que nos lea la porción de la palabra segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 6, por favor, en la versión Reina Valera, antigua versión. Adelante, Betsy, por favor. Dice la palabra de Dios: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto
tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estabas todavía con vosotros os decías esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Amén. Bien, es la manera que lo presenta la antigua versión Reina Valera, ¿verdad? Es algo que acostumbramos o estamos haciendo costumbre de tener dos versiones, la Biblia de las Américas, la Biblia versión antigua Reina Valera, que es la que usamos aquí en la iglesia para predicaciones, para enseñanza, para todo ello. Pero la Biblia de las Américas tiene una cualidad que se acerca más al griego, tiene más las palabras un poco más acercadas al griego y nos da un poco más de claridad en las expresiones de las Américas. No que no se entienda en la versión Reina Valera, sino que lo dice un poco más castellanizado, perdón por la expresión, que la Reina Valera. Vamos a orar y les leo la porción en las Américas. Oremos, inclinemos nuestro rostro, hagamos con reverencia. Señor, en estos momentos, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, en estos momentos que tú intercedas en tu enseñanza, en tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en gran manera. Limpia mi boca, mi mente y mi corazón, aún mi cuerpo, Señor, de manera que pueda presentar tu palabra adecuadamente como es digno de presentarla, Señor. No buscamos pretender ser conocedores más de lo que somos, sino que tu palabra es la que predomina en esta tu casa de oración, en esta tu iglesia, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo, Señor, por los eventos que hay alrededor del mundo, especialmente con Rusia y Ucrania, Señor. Es un problema muy grande y muy peligroso para toda la humanidad. No lo podemos ver, no lo alcanzamos a ver, pero sabemos que ahí está. Danos fuerzas para ir adelante. Tu palabra nos dice que habrá rumores, guerras y rumores de guerras y pestes, que es lo que estamos, ¿qué es pestes? Pues pandemias, que es lo que estamos padeciendo en estos momentos, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote guianza y resistencia y por estas naciones, Señor. Y no nomás por ellas, sino por aquellos que están en necesidades, que, Señor, muchos dejan sus ciudades, sus países en busca de mejoras y pierden sus vidas, Señor. Bendícelos, cuídalos y guárdalos, Señor. Sé en cada uno de los líderes mundiales, Señor, que sean sabios al tomar decisiones, porque son vidas humanas las que se pierden. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote dirección, fortaleza, sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo, sobre todo, Señor. Sé con mis hermanos enfermos, donde quiera que estén, alrededor del mundo, por tu iglesia, tu pueblo, tus misioneros, tus pastores, tus obreros, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Bien, la Biblia de las Américas nos presenta esta porción de la palabra de esta manera. Versículo 6 del 1 al 6 dijimos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. ¿Sí dijimos del 1 al 6, verdad? ¿O estamos mal? ¿No? Del 2, capítulo 2, tiene razón. Capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe. Un breve comentario acerca de este versículo, el 3. Quiero pedirles que se ponga mucha atención a este versículo, que dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, ¿verdad? Sin que primeramente venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Es Pablo hablando, ¿verdad? El 6 y cerramos, dice, y vosotros sabéis que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Bien,
Vemos que una presentación un poco más entendible en español, pero en sí la palabra de Dios es para todos y en todo momento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bien, pues la palabra de Dios nos da información si queremos oírla, si queremos poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy necesario que se entienda que Dios nos avisa por medio de su palabra y nos deja ver y entender que todo está escrito en su palabra para información del creyente y todo aquel que quiera recibir la información bíblica. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bien, podemos escuchar muchas cosas que dice el fin del mundo, muchos pensamientos, muchas teorías, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Nosotros tenemos una información muy grande acerca de la venida del Señor y del tiempo final en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque ya no hay, ¿cómo se diría? Revelaciones, ya no hay sueños, todo se redunda o todo finaliza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? En Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Puedo pedirle a ver si que nos lo lea. Y esto es para dar cierta información acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Pongamos atención. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hasta ahí? Bien, que dice, Dios habiendo hablado, gracias, diga, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, o en el pasado, por medio de los profetas, en ese tiempo nos habla por medio de su Hijo. ¿Dónde está la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Aquí en la palabra de Dios. Por eso en Mateo 24 podemos leer, vamos a leer 3 versículos nada más. Vamos a leer 8 versículos, versículo del 24, capítulo Mateo 24 del 1 al 8. Por favor. Dice la palabra de Dios: y saliendo Jesús iba hacia el del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiéndole él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Gracias, mija. Y todas estas cosas, principio de dolores. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y habrá pestes y habrá hambres. Si usted quiere tener más información acerca de la venida del Señor, vaya al libro, si tiene su Biblia, y si quiere la información, pues nosotros regalamos Biblias para que no tenga que comprar. Tenemos Biblias, puede ver usted Mateo 24, del 1 al 31, y toda esa información está muy clara ahí. No es el fin todavía, es principios de dolor. Estamos a la entrada, al umbral de los finales del tiempo. Entonces, ¿por qué es toda esta aclaración? Para poder entender de lo que vamos a hablar. Dice, el encabezado en la Biblia, Reina Valera, dice, el hombre de pecado surgirá. Dice, pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Dice el versículo 1, y nuestro recogimiento a Él. ¿Cómo? Antes de que se haga presente el Señor en la tierra, va a levantar a su iglesia. Este versículo es lo que nos está diciendo, que en la venida del Señor va a levantar a su iglesia.
¿Dónde? Dice, la Biblia no dice rapto, la Biblia no dice otra cosa, dice recogimiento a Él, sabiendo que vamos a ser levantados antes de que el Señor venga a tierra, que pise tierra nuevamente, porque va a estar en las nubes. Si nosotros hemos leído la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo va a ser el rapto. Ya lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos predicado, se ha enseñado que vamos a ser levantados, primero los muertos en Cristo, después los que quedemos o que queden. Aquellos que están muertos en Cristo o que han muerto creyendo que en la venida del Señor, en la resurrección de los muertos, va a ser levantados con un nuevo cuerpo, y luego nosotros se nos va a dar otro cuerpo semejante al del Señor. Toda la información está en la Biblia. Entonces el recogimiento a Él es que nos va a llevar a Él. ¿Qué dice Mateo 24, 29 al 31? Dice la palabra de Dios: y enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Hasta ahí? Amén. ¿Qué es lo que nos está dando la información en Mateo 24, del 29 al 31? Es una información en la venida del Señor a la tierra. Esos que están levantando de los cuatro puntos de la tierra son aquellos que lleguen a creer en el Señor. Pero en ese tiempo sí va a costar creer en el Señor. En ese tiempo sí va a haber persecución terrible, como antiguamente la hubo antes de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Fíjate bien, ¿qué es lo que va a pasar? Todo esto va a pasar. Pero fíjate lo que dice. ¿Y enviará a quién? A sus ángeles. ¿A qué? A recoger los suyos, a levantar los suyos. ¿Después de qué? Después del rapto de la iglesia. Después de que ya se hizo presente el inicuo, que ya haya pasado todo eso, que haya estado gobernando el anticristo, va a venir el Señor y va a levantar los suyos. ¿Va a costar en ese tiempo creer en el Señor? Sí. ¿Va a haber persecución? ¿Va a haber muerte? Y mucha información que da la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 1:17? Dice la palabra de Dios: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Y qué dice? No le puse, sí, el 31, ya lo vimos. Mateo 25, 32. Dice la palabra de Dios: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Déjame decirle una cosa, que los tiempos finales no son todavía ahorita. Todavía falta que venga el Señor a reinar 1000 años. Todavía falta que haga el rapto o el arrebatamiento, o como quieran decirle, al recogimiento al Señor. Que sea levantada la iglesia, los cristianos. Y en ese tiempo, aquellos que no creen van a decir: fueron los extraterrestres que abducieron a toda esa gente. Mira, y todo va preparándose para la gran mentira. Y todo va indicando, y hay quienes siguen todos esos puntos, y son verídicos, es cierto, porque está haciendo grandes señales en el cielo de que son reales. ¿Y quién va a hacer todo eso? ¿Por qué se está preparando todo esto? Para la venida del Señor. ¿Para qué? Para que cuando levante su iglesia, después venga la iglesia con él y sus ángeles a la tierra. Va a levantar a todos los creyentes, y luego va a venir, ¿qué va a venir después? ¿Qué dice? Déjenme ver porque estoy un poco lento ahorita. ¿Qué dice el versículo 2 de lo que leímos ahorita, Betsy? Dice la palabra de Dios: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca.
como que el día del Señor esté cerca. Hay mucho alboroto, hay muchas cosas de que ya es el fin y que ya esto y que el otro. Ciertamente el fin viene algún día, pero no ahorita. Estamos viendo que la fe del creyente está siendo probada al 100% porque llegará el momento en que el anticristo se hará presente. Y entonces 3 años de paz, 3 años y medio de paz y después el sello. Y el que no tenga el sello, pues no va a poder hacer nada, ¿verdad? Todo eso, pero eso otra enseñanza es nada más referencia para entender que estamos entrando en los tiempos finales. No estamos entrando al término. Porque cuando sea el término es cuando va a suceder todo que dice que no os mováis, cuando sea la tribulación, cuando venga el inicuo, el anticristo. Por eso dice el versículo que dijimos, 2, que no os mováis, que no te muevan, fundamenta tu fe en aquel que has creído, en aquel que tú dijiste, pues yo creo en Cristo Jesús, porque Él es el que va a venir. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:10? A los creyentes, fíjese bien, a los creyentes. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ora sea bueno o malo. Pero ¿por qué entonces, hasta entonces, el tribunal de Cristo? Porque después de haber recogido los suyos de la tierra que creyeron en ese tiempo, va a juntar toda su iglesia, todos los creyentes, y se le va a dar la recompensa a cada uno dependiendo de su obrar en vida. No en muerte, no por orar por los muertos, no por lo que yo me arrepiento cuando ya me morí, no, es en vida, con lo que has hecho en vida, no ya cuando estás muerto. De nada sirve hacer lo que hagas por los muertos, porque muertos están. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido, ¿por quién? Por Dios, que el ser humano muera una sola vez, dice el hombre, pero el ser humano muere una sola vez y después al juicio. Y ¿qué es lo que está viendo? Que el primero va a ver a sus corderos y luego va a ser juzgado los cabritos. Apocalipsis 20:12. Dice la palabra de Dios, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Gracias, mija. ¿Estaban escritas dónde? En los libros según sus obras. Todo lo que el ser humano haga, Dios lleva un registro de cada acción de cada persona. De cada ser. ¿Cómo? Él es omnipotente, Él es omnipresente. Su Espíritu Santo está al tanto de cada acción de cada ser humano. No mora en el no creyente, mora en el creyente. Y está el creyente obligado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Obligado, si es creyente verdadero, a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, al amor de Dios. Muchas veces decimos, somos creyentes, pero actuamos como si no lo fuéramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una paga a todo esto. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Son cosas que tenemos que están escritas en la Biblia. No las escribí yo para estar molestando a nadie. Están ahí de dirección de vida para el ser humano, más para el que dice que es creyente. Y no dudo que lo sea, ni tan. Es una exhortación. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, gracias, mira. Todo lo que el hombre, pero sabemos que todo lo que el ser humano sembrare, eso cosechará. ¿Qué dice un versículo en la Biblia? Y no vamos a decir eso nomás por recordar, la regla de oro, haz con los demás como quieres que hagan contigo. O sea, todo lo que tú hagas tiene repercusión, tiene vuelta para tu vida, para la mía. ¿Cómo podemos encontrar la paz con Dios? En Cristo Jesús. ¿Cómo podemos encontrar el camino al cielo, al reino celestial? En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo que hago es vivir de acuerdo a lo que Dios estipula para mi vida. Vivir para ser formado a la imagen de su Hijo. ¿Quién lo dice? La Biblia,
Romanos 8:29, que nos dice Romanos 8:29. No nos gusta lo que nos duela nada, pero es lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y el miércoles vimos esa enseñanza. No hay predestinación para una sola persona. Todo ser humano está predestinado a ser llamados para ser hijos de Dios, pero no todos obedecen al llamamiento de Dios para ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, ciertamente que sí, todos, hasta los animalitos, son creación de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo como nuestro único Salvador. Para encontrar el camino al cielo, necesitamos reconocer que solo en Cristo Jesús hay salvación. Que tenemos tribulaciones como cristianos, déjenme decirle una cosa, no nos quejemos, porque el mismo Señor tuvo que ser atribulado en la cruz del Calvario. Recordamos que dijo en Mateo 27:46, el Señor. Un lamento como ser humano, como persona humana. Si lo tienes, qué bueno. Mateo 27:46, dice la palabra de Dios, y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Por qué me has... ¿Cómo puede, una reflexión, cómo podía Dios dejar a Dios? No puede, era el mismo. Pero el ser humano, su humanidad, su sufrimiento, si él sufrió tribulaciones, ¿no será capaz de darnos fuerza para salir adelante? Vuelvo a repetir que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es normal y natural que el creyente pase por tribulaciones porque está siendo formado, como dice Romanos 8:21, la imagen de Cristo en su persona, el carácter de Cristo. Porque dijo Pablo en algún versículo en la Biblia, lo dice, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver al Señor, que en mi vivir, mi actuar puedan ver al Señor. ¿Por qué? Porque todo creyente está dirigido a ser pasado por pruebas, situaciones, reprendas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué? Es necesario que entendamos algo. Ahí en Hechos 14:22, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Gracias, mija. Es menester que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si el mismo Señor tuvo que ser atribulado por nuestros pecados, ¿por qué si nosotros seguimos a Jesucristo nos lamentamos de la situación de nuestra vida? Cuando en realidad debemos decir, como dijo Job, no nomás en las buenas y en las malas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que está siendo forjado el carácter de Cristo en cada creyente. Dice 2 Corintios 4:17. Pongamos atención porque es una enseñanza muy hermosa esta, ¿eh? Dice la palabra de Dios, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que vendrá? No es nada comparado a las tribulaciones que pasemos en esta vida, comparado con la grandeza de la gloria venidera para todo creyente. Que el Señor tenía una firmeza como ser humano, también 100% hombre, 100% Dios. Dice Juan 16:22. Dice la palabra de Dios, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Nadie quitará de vosotros. ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia, cuando vamos al Señor cara a cara. No hay nada comparado a las tribulaciones que hayamos pasado en este mundo con el gran peso de gloria que tendremos
en la venida del Señor. Es menester que entendamos que no es fácil seguir al Señor, que tenemos que pagar un precio. Aquellos que dicen, vengan Señor, ya no sufras más. Esa es una mentira. Dijo el Señor, y no recuerdo la cita porque son muchas. En este mundo tendréis tribulación. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Dónde está? El 33. ¿Qué dice? Juan 16:33 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. Mas confiad, yo he vencido. En este mundo tendréis tribulaciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. Confía que te estoy formando, estoy trabajando en ti. Duele cuando trabajo en ti, te va a doler. Hay un canto que se llama El Alfarero y dice, no quiero que llores y te pongas a lamentar. No así, pero dice el canto, quiero que te goces, te rías y me des gloria a Dios. A mí, dice el Señor, por cuanto estoy trabajando en ti. Ahí en Filipenses 1:6 me parece que dice que el que empezó la obra en vosotros. A ver si lo hay, a ver si. Dice la palabra de Dios: confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, la terminará. Somos una obra remodelada, que estamos siendo llevadas a ser semejantes el carácter a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nosotros debe estar la mente de Cristo. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y pongo a trabajar a ver si para que no se me duerma. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque si estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, es que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, debemos tener la mente de aquel que estamos siendo formados. Aquel que estamos formando nuestro carácter al carácter de Cristo. Debemos reflejar. Adelante, ¿qué nos dice? 1 Corintios 2:16 dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nos está instruyendo? El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, el Espíritu de Cristo, que es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién se preocupa de nosotros? Dios. ¿De quién somos parte de Dios? ¿Por qué dice Mateo 21? Dice la palabra de Dios: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitará al tercer día. Amén. Muerto y resucitar al tercer día. No se quedó muerto, es una promesa que él iba a resucitar. Él lo dijo, lo avisó, como nos avisa en ese tiempo que vendrá. El que ha de venir vendrá. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la palabra de Dios es un manual de guía para todo cristiano. Que debemos confiar ciertamente en lo que Dios ha prometido, en lo que nuestro Señor Jesucristo ha prometido a todo creyente. Debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no está muerto, está vivo. Y el Señor dijo, Juan 10:18, lo que Él hizo por promesa de su Padre. Dice la palabra de Dios: nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Y Jesús lo creyó. Así debemos creer nosotros en las promesas del Señor, en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el que nos va a levantar a cada uno a estar con Cristo en las nubes. Hechos 2:24. Dice la palabra de Dios: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿El cual levantó de qué? De los muertos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, ¿qué dice el versículo? ¿Qué? Me emociono tanto con la palabra de Dios que me voy a otro mensaje, ¿verdad? No, pero es que déjenme acabar este y luego paso al otro, ¿verdad? Entonces vemos que dice
la palabra de Dios acerca de todo esto? A ver. Estás en el versículo 3. ¿En el versículo qué? 3. 3. Es que amarro las hojas y no las puedo mover después. Y mis manos no están muy bien, que digamos. No sé ni en qué voy. Uno. ¿Qué leímos? ¿Que el versículo 3? Leíste el 2, vas en el 3. ¿Qué dice el 3? Dice la palabra de Dios, no os engañéis nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en todo esto? ¿Qué dice 2 Corintios 1:14? Dice la palabra de Dios, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Gracias, mija. No dejemos de entender que somos parte de la familia cristiana. Los apóstoles, vosotros son nuestra gloria, ellos son nuestra gloria para nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos un fundamento bien acimentado, no podemos perder de vista lo que creemos, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 1:8. Dice la palabra de Dios, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis sin falta hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos estar siempre viendo, que dice el 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sino que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que estamos viendo? El lapso de tiempo que hay de una cosa a la otra, la oportunidad que tiene el ser humano, el creyente y no creyente, de aceptar las cosas de Dios, de oír las cosas de Dios y de obedecer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la iglesia va a ser arrebatada, que la iglesia está siendo preparada. Por eso vimos el versículo 2 que nos recomienda que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que el día del Señor está cerca. ¿Es eso, verdad? ¿El 2? Creo que sí. Sí, es el 2. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos estar entonces atentos? Acerca de las situaciones que se están desarrollando alrededor del mundo, las doctrinas falsas que hay, que no nos muevan de enseñanza bíblica, de lo que la Biblia nos enseña al creyente, porque creemos que Dios es verdadero y Dios no nos miente. Por eso el versículo 3, no os engañe nadie de ninguna manera. Es una advertencia, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo es la venida del Señor? Se tiene todavía que manifestar todo esto. Ya estamos oyendo de rumores de guerras y rumores de guerra, de epidemias, de hambres, de temblores. ¿Cuántas cosas no hay ahorita en el mundo? Pero la gente no pone atención a las cosas de Dios. La gente anda más interesada en lo material. No está viendo la necesidad que tenemos de agarrar la información completa como nos lo da la Biblia. ¿Qué dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17? Acerca del arrebatamiento de la iglesia, el recogimiento a él. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Así traerá también Dios al Señor con los que durmieron con él, ¿cómo dice? Así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Así traerá también Dios con él, ¿con quién? Con el Señor, a los que durmieron en Cristo, a los que murieron creyendo que Cristo vendría y que vamos a ser resucitados. ¿Por qué? Porque el Señor mismo murió y resucitó y dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de por sí. Porque es promesa del Padre, ¿verdad?
que la pusiera y tenía el poder de volverla a tomar. Y eso nos dio a nosotros la vida eterna. ¿Qué? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de su sangre para perdón de pecados. Su resurrección, ¿para qué? ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me leíste en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 o nomás el 15? Nomás el 15. Léeme el 16 y el 17. Dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bien, este último versículo, el 17, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo pensaba que iba a haber el arrebatamiento. Los que vivamos, tenían esa esperanza, ¿verdad? Los que queremos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. En las nubes. ¿Por qué en las nubes? Porque el Señor está en el tercer cielo y va a bajar al primer cielo terrenal. En las nubes estaremos con Él. Nos recibirán las nubes. Y eso que siempre estaremos con Él no quiere decir que vamos a estar siempre en las nubes. No, siempre vamos a estar con Él, esté donde esté el Señor, ahí estaremos nosotros también, ¿verdad? Juan 12:26, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Qué gran bendición. Servirle al Señor es un honor, y recibir recompensas inmerecidas, porque es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Es por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Somos lo que somos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, no porque lo que merezcamos. Si alguien fue llamado a predicar, no tiene ningún derecho a creer que es el único. Si alguien es ungido con el Espíritu Santo, nadie tiene derecho a decir que nada más Él es ungido, porque Cristo murió por todos y para todos. Por eso dijo en Juan 3:16, y lo repite: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cada vez que hay un creyente que cree verdaderamente en Cristo Jesús, es su servidor, es su sirviente, es su siervo. Aquellos que tenemos llamado a predicar la palabra de Dios, no somos dueños de la palabra, no somos dueños de la iglesia, porque Cristo la compró con su sangre. ¿Qué derecho tiene el ser humano a adueñarse de algo que no es de Él? Porque es del Señor. Debemos dar gracias a Dios por tener este privilegio de predicar la palabra, porque un día nos llamó a predicar su palabra y aceptamos. Porque si Dios nos llama y no aceptamos, hay de nosotros si no ponemos atención. Hay tantos hermanos, hermanas que tienen el llamamiento de Dios, que tienen ese llamado a comunicar la palabra de Dios con los demás, pero prefieren andar en los goces del mundo, de la carne y las riquezas, que seguir a Dios. Hay quien equivoca el punto principal del creyente, del siervo, y se va por otro lado. No voy a hablar en detalle de esas cosas porque no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la venida del Señor, de que pronto vendrá, ¿verdad? Y de que el hombre inicuo se va a hacer presente. Primero la apostasía y luego la presentación del anticristo. ¿Por qué? Porque hay mucha falsa doctrina enseñando que ya se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar así. Si nosotros leemos Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, dice que la tierra será deshecha por fuego y toda la obra que está en el mundo será consumida. Y luego vendrá la gran promesa de un cielo nuevo,
una tierra nueva, y si no lo cree, lea Apocalipsis. Ahí está todo en la Biblia, está todo enseñado. No, que nadie nos engañe, que nadie nos eche mentiras. El mundo ya se va a acabar. Vende tus propiedades y venlas y tráelas. Los tesalonicenses tenían ese problema porque pensaban que era en los últimos tiempos. Y hay alguna parte en la Biblia, en Tesalonicenses, que dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque muchos habían dejado de trabajar, que acabó el Señor ya venía. Pero la Biblia no es muy clara. Cristiano, estás expuesto a las tribulaciones, a las reprendas y al modelar del Señor en tu vida y en la mía, si verdaderamente somos cristianos. Dios trabaja en tu vida y en la mía y de todo aquel que ama, que aceptó como hijo, porque el que acepta como hijo lo reprende y lo azota. En ninguna manera lo apapacha o ay pobrecito. No, gozosos en las tribulaciones, hablando siempre la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Es tu deber hablar de la palabra de Dios. No nada más creer que eres cristiano y estar callado. Habla. Mira la situación como está en el mundo, cristiano. ¿Qué estás haciendo tú para mejorar la situación de tus hijos, de tus nietos, de aquellos que van a quedar? Porque vamos a partir, quiéramos o no. Sí, ya está próxima la venida del Señor, pero todavía no es hora. La venida del Señor, y luego va a reinar 1000 años. Aquellos que no han creído lo van a ver. Aquellos que todavía no nacen lo van a alcanzar. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Es que yo, a mí. No, es los que vienen atrás y lo que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Cierto que viene el final, pero todavía no es el tiempo. Tenemos que prepararnos, tenemos que activarnos. Despiértate tú que duermes entre los muertos para que te alumbre Cristo, dice la palabra de Dios, porque estamos inactivos, estamos tullidos, tenemos las rodillas tiesas, tenemos la boca cerrada a lo santo del Señor. El Señor viene ciertamente, pero acuérdate que vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Qué estás haciendo o qué estoy haciendo? Me debo preguntar yo mismo. No es un juicio, es una exhortación, no es una crítica, es una advertencia que la palabra de Dios nos dice. Dice en Marcos 13:27, en su venida del Señor. ¿Qué es lo que nos dice Marcos 13:27? Dice la palabra de Dios: entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Gracias, mija. ¿Quién lo dice? La Biblia. El Señor va a enviar a levantar los suyos en ese tiempo. Por eso la advertencia es constante que dice en Efesios 5:6. Dice la palabra de Dios: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo. Gracias, mija. Déjame hacerle un comentario acerca de esto. Los hijos de desobediencia, cuando no están bien fundamentados, como dice Santiago, son llevados como las olas del mar, de aquí para allá. Inmaduros, no han crecido. ¿Qué pasa? Tenemos años en el Evangelio, demostramos que tenemos. Nadie me hace caso. Yo cumplo con decir, con hablar, que la venida del Señor ciertamente es próxima, pero estamos a tiempo de advertir a las generaciones venideras del peligro que tienen de ser engañados. Porque hay quien habla tan dulcemente, tan suavemente, endulzan los oídos. Yo no hablo suavemente ni le endulzo oído a nadie. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo siento. No predico para que te guste. Predico para que aprendas lo que dice la palabra de Dios. ¿No la quieres? Tu derecho. ¿La quieres? Agárrala. Dice Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor. Al Señor, cantando con himnos, ¿verdad? La palabra de Cristo habita en vosotros. ¿En qué? En abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestro corazón
corazones al Señor. No presumiendo que yo soy más, que yo soy un intelectual y que yo soy mejor que todos. El único mejor que todos es el Señor. Es el que tiene la verdad, es el que tiene la vida, es el que tiene todo. Depende de cada uno. Pero a veces nos ponemos a criticar a los hermanos, a los cristianos. Con eso ya tenemos con los que no son cristianos. Los que no son cristianos, ¿cómo critican a los cristianos? Y eso que son cristianos. Que el testimonio que damos, y si fallamos o cometemos cualquier error, mira, no, qué tremendo. No necesitamos que los mismos cristianos critiquen a los cristianos. Antes, o exhortándonos los unos a los otros, que volvamos a ese primer amor que teníamos cuando fuimos convertidos la primera vez. Ese deseo de hacer, de hablar de la palabra de Dios, aunque se nos juzgue, aunque se hable mal de uno, tenemos que seguir adelante. ¿Qué dice el versículo 4? Dice la palabra de Dios: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Haciéndose parecer Dios, ¿quién? El anticristo. Y va a tener poder y va a hacer grandes maravillas. Gracias, amiga. Que va a dejar alucinando a muchos. Hace poco estaba viendo de un mago que hace sus trucos, ¿verdad? Que desapareció la Estatua de la Libertad, que desapareció la muralla china y que hace grandes eventos que se queda uno asombrado realmente, pero son trucos. ¿Quién qué va a ser maestro en la mentira? ¿Por qué? Porque con engaños va a sorprender, va a maravillar a aquellos como se maravillan algunos de que, ay, ovnis, mira, se desaparece y se aparece. Pues sí, tiene razón. Hay quienes dicen, no, es que nunca estamos solos. No, nunca hemos estado solos. Desde Adán y Eva nunca hemos estado solos. Pero hay tanto engañador, tanto mentiroso. ¿Qué dice 1 Corintios 8, 5 y 6? Capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Gracias, amiga. Tremendo versículo. Hay muchos dioses, ¿verdad? ¿Cómo que hay muchos dioses? Hay muchos dioses, tanto en el cielo. Fíjese lo que dice el versículo. ¿Quién lo dice? La Biblia. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque aunque algunos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¡Qué tremendo! Hay gente que habla tan bonito, aquellos que son siervos, que se disfrazan de siervos de Cristo, ministros de Cristo. Dice, y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hablan con una boca que te dejan temblando y algunos hasta llorando de emoción. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice aquella persona, o qué digo yo, qué dice alguien más. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 17, 5 y 7? Dice la palabra de Dios: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Qué tremendo. La Biblia nos deja una información tremenda, ¿verdad? Nosotros, como en nuestra mente, podemos imaginarnos un animal de 7 cabezas. No, se refiere a lo material, a reinos, aquellos que se van a ser levantados por personas que están en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos deja claramente la situación en que está viviendo el mundo y qué es lo que vamos a hacer. Lo que dice
lo que debemos tener la información correcta de Efesios 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y en todo. Todas las cosas y en todos vosotros. ¿Verdad? Gracias, mija. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos los cuales es sobre todos, sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. El Señor está en tu corazón. ¿Qué le pasó al enemigo cuando se envaneció? Es que hay magnates en el cristianismo que han hecho un imperio orgullosamente y se pavonean. ¿Y qué es lo que dice? Mira, ponte atención, tiene un letrero en su frente casi, diciendo yo soy. Tú no eres nada, ningún predicador es nada. Lo único que hace es atacar a los que verdaderamente predican la palabra de Dios. Lo únicamente que hacen es decir, esos son los siervos del Señor. Aquellos que dicen, está loco. ¿Qué dijo en Ezequiel 28:2? Y se refiere a un ser humano, pero sabemos de quién está hablando. Dice la palabra de Dios, Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Sabemos quién es el enemigo, sabemos qué es trama, sabemos cómo actúa, sabemos que en este mundo somos atacados constantemente por potestades, por principados, por gobernadores de oscuridad, pero también sabemos quién es el que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo al enemigo, Jesucristo. Juan 10:10 me parece. En las tentaciones, Mateo 10:10. 4:10. Me enredo, no crean, si es algo tremendo la palabra de Dios. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. A Él solo servirás. ¡Qué tremendo! Gracias, mira. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo está derrotado. Nos hay que firmar nuestra fe y resistir, como dice Santiago. Resiste al diablo y huirá de ti. Pero hay que someternos a Dios de manera verdadera. ¿Verdad? Si no nos sometemos a Dios, como dice ahí en Santiago, someteos pues a Dios, no podemos hacer nada. Dios obra con su Espíritu Santo cuando el ser humano lo permite. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libre albedrío, toma sus decisiones, pero hay paga para cada cosa. Por eso vimos lo que dice Gálatas 6:7, ¿verdad? No es raíz. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y lo que dice la regla de oro en Mateo, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Aquello que hacemos bueno, qué bendición. Aquello que hacemos malo, qué maldición. Porque todo vendrá para atrás, tarde o temprano. A su tiempo, todo a su tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis? Y lo tengo aquí, no sé realmente qué dice, Apocalipsis 13, 5 y 7. Si lo apunté, fue por algún motivo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. El 7 nos dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. El enemigo tiene poder porque se le es concedido para probar al cristiano. Dios podía, no nomás al cristiano, al ser humano. ¿Dónde está tu Dios? ¿A qué Dios le perteneces?
¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás enseñándole a tus hijos? ¿De qué manera estás guiando a tus hijos en el camino espiritual? Porque lo espiritual es eterno. Por eso dice la palabra de Dios y lo leímos. No es nada comparado a las tribulaciones de este mundo con el gran peso de gloria o la bendición que va a recibir el creyente. ¿Por qué? Porque después de la muerte física hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Que está el enemigo? Ciertamente que sí. A él está el ser humano expuesto, tanto a uno como a otro, para ver dónde está tu corazón y dónde está el corazón de cada persona. ¿Con Dios o con el enemigo? ¿Con su creador o con su destructor? Eso depende de cada uno. Hemos visto ahí en Proverbios 15:24 que nos da una enseñanza muy, creo que sí, ¿verdad? 15:24. Fíjese, si es el proverbio que busco, eso es lo que... ¿El camino hacia arriba? Sí. ¿Me lo lees claro y fuerte? Dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Para apartarse del infierno abajo. Es decisión de cada quien. He oído algunas personas, me gusta mucho entrar en YouTube a veces y tengo algunas preferencias por ver, y he encontrado que hay algunos que dicen, jóvenes, tristemente, yo no creo en Dios. ¿Por qué me quieren obligar a creer en Dios? Nadie obliga a nadie, ni Dios obliga a nadie, es voluntario. ¿Quieres conocer de lo espiritual, qué es lo eterno, qué es lo que es por los siglos de los siglos, vida eterna? Depende de ti. ¿Quieres quedarte donde tú crees? Es que no hay infierno. Si no hay Dios, no hay infierno. ¿Será? Entonces, ¿quién te hizo? No es casualidad. Dios es el que hizo al ser humano, la creación de este mundo en general, inclusive los ángeles, inclusive el enemigo. Dios lo hizo, pero no lo hizo enemigo, sino que se hizo enemigo de Dios. Hubo maldad en su corazón, hubo pecado, y dijo, yo puedo. ¿Te has convertido tú en tu Dios propio? ¿O realmente crees tú que hay un Dios verdadero? Yo te recomiendo que analices esto, porque si es como dicen los, ¿cómo se llaman los que no creen en Dios? Ateos. Los ateos, que te mueres y ya. Pues yo les diría de esta manera, si yo muero, y si nada más es morir y ya, se acabó, no hay problema. Pero si tú mueres y te das cuenta que es verdad, que hay cielo y hay infierno, ¿qué vas a hacer? Deberías de analizar y leer la Biblia antes de hablar y dejarte llevar por consejos, o simplemente porque Dios decidió recoger un pariente familiar que es doloroso para el ser humano, sí, pero Dios es sabio en sus decisiones. Ningún ser humano tiene derecho a reclamarle al Creador de quitarle sufrimientos muchas veces a aquellos que creen en Él, aquellos que han hecho algo bueno y Dios los quiere quitar del sufrimiento terrenal. Pensemos, analicemos nuestros hijos, nuestros nietos, y más cuando tenemos ya la edad suficiente, ya pasando de 30 años. Pensémoslo, porque ya se va acercando más y más el final. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Pues depende cómo la vea cada quien. Si es para vida eterna, qué bendición. Dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Crucificado juntamente con Cristo, dijo Pablo, ya no vivo yo, lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Y así debe ser la vida del creyente y del no creyente. Analice, piense, la vida es pronto. Si nosotros tuviéramos control en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, pues le diríamos a nuestro cuerpo, no te enfermes, no te hagas viejo. Pero no, es establecido que el hombre muera una sola vez, o el ser humano muera una sola vez, y después al juicio. Te puedes operar, te puedes poner siliconas, te puedes hacer lo que quieras, pero un día te vas a morir. ¿Y a dónde va tu alma? Pues depende de ti, no de Dios. Dios ya nos dejó todo para que entendamos. ¿Los tiempos están cerca? Ciertamente que sí, los tiempos están cerca. ¿Qué estás haciendo por los tuyos? ¿Qué estás haciendo por los que amas? Por tus conocidos, por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos. Pues es tu responsabilidad. Oremos, y no es crítica, es enseñanza.
Señor me los bendiga. Oremos y somos despedidos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias porque nos dejas ver ampliamente lo que pues realmente tú quieres que veamos, Señor. A la verdad sabemos qué es lo que lo detiene hasta estos tiempos, qué es lo que detiene toda la venida del Hijo de Iniquidad. Sabemos que tu Espíritu Santo, tu Evangelio, tú mismo, Padre, lo detienes todavía hasta que entre en la salvación todos los seres humanos, que sea posible. Ponemos todo en tus manos, danos de gracia en todo y por todo, pidiendo por los enfermos, por los que han perdido un ser querido, por tus siervos, los misioneros, tus ministros, tus obreros. Sé con ellos, Señor. Mis hermanos en la enfermedad, prospéralos, Señor. En necesidad, suple sus necesidades. Sana sus cuerpos y suple aquellas necesidades. Sé con ellos y sé con nosotros. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por estos países, Señor, que andan en conflictos bélicos. Sé con ellos. Ilumina a esos líderes, Señor, que tomen en cuenta que son vidas humanas que no les pertenecen. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén.